¿Y si te dijera que en exactamente 7 días podríamos estar cruzando el umbral profético más ignorado de nuestra generación? ¿Y si mientras las multitudes duermen espiritualmente, el reloj del tiempo del fin está marcando sus últimos segundos, antes de un acontecimiento que cambiará la historia de la humanidad para siempre? Hermanos y hermanas en Cristo, lo que están a punto de escuchar no es una teoría más de conspiraciones ni un mensaje alarmista sin fundamento. Es una convergencia profética tan precisa, tan matemáticamente exacta, que dejará sin aliento incluso a los estudiosos más escépticos de las Escrituras. El libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, las palabras de Jesús en Mateo 24, todos señalan hacia señales específicas que marcarían el inicio de la gran tribulación. Y lo que pocas personas saben es que el 13 de octubre de 2025, una fecha profundamente significativa en el calendario bíblico hebreo, podría ser el día que marca el comienzo de los 7 años finales descritos en la profecía. Mientras las iglesias permanecen en silencio inexplicable, mientras los púlpitos evitan estos temas incómodos, la palabra de Dios nos advierte claramente: velad, porque no sabéis el día ni la hora. Mateo 25:13. Y aunque no conocemos el día exacto del arrebatamiento, sí podemos discernir los tiempos y las sazones. La conexión entre las antiguas fiestas judías de Sukkot, el día de Hoshana Rabbah llamado la Gran Salvación, y los eventos cósmicos que se aproximan en abril de 2029, forma un patrón profético que no puede ser coincidencia. Un reconocido estudioso de profecías, el fallecido Thomas Horn, recibió una visión que conecta estos eventos con el asteroide Apophis y el misterioso ajenjo mencionado en Apocalipsis 8. Hermanos, este es el momento de orar como nunca antes. Necesito que dejes tu petición de oración en los comentarios ahora mismo. La oración es nuestra arma más poderosa en estos tiempos finales. La Escritura nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Vamos a orar juntos al final de este video por protección, discernimiento y preparación espiritual. Pero antes, si sientes en tu corazón que este mensaje necesita ser escuchado, presiona el botón de like ahora mismo. Suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones, porque lo que viene en los próximos días requerirá que estemos conectados y alertas. No permitas que el algoritmo esconda este mensaje crucial. Tu suscripción podría ser la diferencia entre que miles de personas sean advertidas o permanezcan en la oscuridad espiritual. Ahora, prepárate para descubrir la verdad que ha sido ignorada. El 6 de octubre de 2025 marca el inicio de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, y desde ese día comenzará una cuenta regresiva de 7 días que culminará en una fecha profética que millones de cristianos han pasado completamente por alto. El 13 de octubre, Hoshana Rabbah. Estamos a solo días de que comience este periodo crítico, y lo que sucederá durante esos 7 días de Sukkot podría tener implicaciones proféticas que cambiarán nuestra comprensión del tiempo en que vivimos. Esta no es una fecha cualquiera en el calendario secular, sino el 7º y último día de una festividad bíblica que ha sido observada durante más de 3000 años, y su convergencia con eventos astronómicos futuros debería captar nuestra atención inmediata. La palabra Hoshana en hebreo significa «por favor, sálvanos», y Rabbah significa «grande», formando juntas la expresión «la gran salvación». Durante los 7 días de Sukkot que comienzan el 6 de octubre, el pueblo judío conmemora los 40 años que Israel vagó por el desierto después de salir de Egipto, viviendo en cabañas temporales bajo la protección divina. Cada uno de esos 7 días tiene un significado especial, pero el 7º día, Hoshana Rabbah, tiene un peso profético que va mucho más allá de un simple recordatorio histórico. Según la tradición judía rabínica, este día representa el sello final del juicio divino sobre la humanidad. Mientras que Rosh Hashanah abre los libros del juicio celestial y Yom Kippur los sella, Hoshana Rabbah es cuando ese sello se vuelve completamente irrevocable, determinando el destino de cada persona
para el año venidero. En los tiempos del Templo de Jerusalén, cada día de Sukkot los sacerdotes rodeaban el altar una vez, pero en Hoshana Rabbah, el séptimo día, lo circundaban 7 veces completas, mientras el pueblo gritaba las palabras Hoshana, pidiendo salvación y misericordia divina. El número 7 en la Biblia representa plenitud, totalidad, perfección. 7 días de la creación, 7 sellos en Apocalipsis, 7 trompetas, 7 copas de la ira. Este patrón del número 7 aparece una y otra vez en las Escrituras como un sello divino de algo completo y definitivo. Por lo tanto, el séptimo día de Sukkot, cuando se completaban 7 circunvalaciones del altar, representaba un momento de finalidad absoluta en el juicio de Dios. Los rabinos antiguos enseñaban que en Hoshana Rabbah las hojas caen de los árboles, simbolizando cómo los destinos humanos también caen y son determinados en ese día sagrado. Ahora bien, lo que hace que este Hoshana Rabbah del 13 de octubre de 2025 sea extraordinariamente diferente es su conexión matemática precisa con un evento astronómico que ocurrirá exactamente 3 años y 6 meses después. La aproximación cercana del asteroide Apophis el viernes 13 de abril de 2029. Este no es un asteroide pequeño e insignificante. Apophis mide aproximadamente 370 metros de diámetro, equivalente al tamaño del edificio Empire State de Nueva York, y pasará a solo 32.000 kilómetros de la Tierra. Para poner esto en perspectiva, esa distancia es menor que la órbita de muchos satélites de comunicación geoestacionarios que utilizamos diariamente para televisión e Internet. Será visible a simple vista desde Europa, África y Asia, como una estrella brillante moviéndose rápidamente por el cielo nocturno, un espectáculo astronómico sin precedentes en la historia moderna. La NASA descubrió Apophis el 19 de junio de 2004 en el Observatorio Nacional Kitt Peak en Arizona. Cuando los científicos calcularon inicialmente su trayectoria, determinaron que había una probabilidad del 2.7% de que impactara la Tierra en 2029, convirtiéndolo en uno de los objetos más peligrosos jamás registrados. Aunque posteriormente la NASA revisó esos cálculos y ahora afirma públicamente que no hay riesgo de impacto durante al menos 100 años, algunos astrónomos advierten que si Apophis pasa por un corredor gravitacional específico, llamado Keyhole, durante su aproximación de 2029, la gravedad terrestre podría alterar su órbita de manera que establecería una trayectoria de colisión para encuentros futuros en 2036 o incluso 2067. El nombre mismo del asteroide lleva una carga simbólica inquietante. Apophis era el dios egipcio antiguo del caos y la destrucción, representado como una serpiente gigante que cada noche intentaba devorar al sol e impedir que amaneciera. Aquí es donde la convergencia profética se vuelve imposible de ignorar. Si contamos exactamente 3 años y 6 meses hacia atrás, desde el 13 de abril de 2029, llegamos precisamente al 13 de octubre de 2025, el día de Hoshana Rabbah, que está a solo días de comenzar cuando inicie Sukkot, el 6 de octubre. Esta no es una aproximación vaga ni un cálculo forzado para que encaje en una teoría preconcebida. Es matemática exacta, calendario preciso, una alineación que desafía toda explicación de mera coincidencia. Y el periodo de 3 años y 6 meses no es arbitrario en absoluto. Es profundamente bíblico. Las Escrituras hablan repetidamente de este periodo específico en relación con los eventos del tiempo del fin. Daniel capítulo 7 versículo 25 menciona un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que los eruditos bíblicos interpretan como 3 años y medio. Apocalipsis capítulo 11 versículo 2 habla de 42 meses, que equivalen exactamente a 3 años y medio. Apocalipsis capítulo 12 versículo 6 menciona 1260 días, que nuevamente son 3 años y medio, usando el calendario profético de 360 días por año. Este periodo de 3 años y medio aparece 2 veces en la profecía de la Gran Tribulación, dividiendo los 7 años finales en 2 mitades iguales. La primera mitad
es a menudo caracterizada como un tiempo de relativa paz bajo el gobierno del Anticristo, mientras que la segunda mitad es el período de la gran tribulación propiamente dicha, cuando los juicios más severos caen sobre la tierra. Si Apophis representa un evento que ocurre a la mitad de este período de 7 años, entonces contando hacia atrás nos lleva exactamente a octubre de 2025, no solo al mes, sino al día específico de Hoshana Rabbah, el día del juicio final, en el calendario hebreo. La precisión de esta alineación debería hacernos detener nuestras actividades cotidianas y prestar atención urgente. Para comprender completamente la conexión entre Hoshana Rabbah 2025 y Apophis 2029, debemos conocer el trabajo de Thomas Horn, un autor cristiano y estudioso de profecías que dedicó los últimos años de su vida a investigar esta convergencia específica. Horn falleció en 2023, pero sus escritos y advertencias ahora resuenan con una urgencia que no puede ser ignorada por aquellos que tienen oídos para escuchar. No era un sensacionalista en busca de atención, ni un predicador de esquina gritando el fin del mundo sin fundamento. Era un investigador serio, teólogo capacitado, autor de múltiples libros sobre profecía bíblica y escatología, con un historial comprobado de precisión en algunas de sus predicciones anteriores, que lo distinguían de muchos otros en el campo profético. Horn afirmó públicamente haber recibido una visión profética, un sueño divino, en el cual vio claramente un asteroide impactando la Tierra. En este sueño extraordinariamente vívido, presenció los efectos devastadores, cielos oscurecidos por nubes masivas de polvo y ceniza que bloqueaban la luz solar, océanos hirviendo y envenenados por el impacto, ríos y manantiales contaminados con sustancias tóxicas, muerte masiva de peces y vida marina, y millones de seres humanos muriendo por beber agua que se había vuelto amarga y venenosa. Pero lo más significativo de todo fue que durante esta visión, Horn escuchó claramente un nombre siendo pronunciado, Apous. Este detalle específico es crucial porque Apous es la raíz griega del nombre Apophis, el mismo nombre que los astrónomos asignarían años después al asteroide descubierto en 2004. Cuando Horn despertó de este sueño profético, quedó profundamente perturbado y comenzó inmediatamente a buscar en las Escrituras alguna referencia que coincidiera con lo que había visto y escuchado. Pasó días estudiando, orando, investigando cada pasaje relacionado con juicios celestiales y catástrofes cósmicas. Y entonces lo encontró, brillando como un faro en las páginas del libro de Apocalipsis. En el capítulo 8, versículos 10 y 11, el apóstol Juan describe el tercer juicio de trompeta. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. La palabra ajenjo en griego es absintos, que se refiere a una planta extremadamente amarga y tóxica. Pero Horn vio más allá de la simple traducción botánica. Vio la conexión fonética y simbólica entre Apous de su visión y absintos de la escritura, ambos relacionados lingüísticamente con Apophis, el nombre del asteroide. Más allá de la conexión del nombre, los efectos descritos en su visión coincidían exactamente con la profecía de Juan: aguas amargas, muerte masiva por envenenamiento, devastación de ríos y fuentes. Si un asteroide del tamaño de Apophis impactara en un océano o cuerpo de agua grande, la cantidad masiva de material fundido, químicos tóxicos liberados del fondo marino y contaminación radiactiva de las rocas vaporizadas literalmente envenenarían las aguas exactamente como describe Apocalipsis. Horn llevó su investigación más profundo todavía. Razonó que si este evento del ajenjo ocurre durante los juicios de las trompetas en Apocalipsis, necesitaba determinar en qué punto de la línea temporal profética esto sucedería. Los juicios de las trompetas siguen a los juicios de los sellos y preceden a los juicios de las copas.
Según la interpretación escatológica más común, estos juicios se desarrollan durante el período de 7 años conocido como la Gran Tribulación, con los juicios intensificándose progresivamente. El tercer juicio de trompeta probablemente ocurriría aproximadamente a la mitad de este período de 7 años, alrededor de la marca de 3 años y medio. Esta interpretación se alinea con Daniel capítulo 9, versículo 27, que habla de una semana profética dividida en 2 mitades, y con Apocalipsis capítulo 11, que describe 2 testigos profetizando durante 1260 días, la primera mitad del período de tribulación. Si Apophis representa el cumplimiento del juicio de Ajenjo y ocurre aproximadamente a la mitad de la Gran Tribulación, entonces matemáticamente podemos contar hacia atrás 3 años y 6 meses desde el 13 de abril de 2029 para determinar cuándo comenzaría teóricamente el período de 7 años. Y esa cuenta regresiva nos lleva directamente a octubre de 2025. Pero no solo a octubre en general, sino específicamente al 13 de octubre, el día exacto de Hoshana Rabbah, el día del sello final del juicio divino. Horn publicó estos cálculos y esta teoría profética en su libro The Wormwood Prophecy, que se convirtió en un tema de intenso debate entre estudiosos de profecía, pastores y creyentes en todo el mundo. Algunos críticos descartaron las ideas de Horn como especulación sin fundamento, acusándolo de establecer fechas, cuando Jesús claramente dijo que nadie conoce el día ni la hora. Pero Horn siempre fue cuidadoso en aclarar que no estaba prediciendo la fecha del arrebatamiento o la segunda venida de Cristo, eventos que permanecen conocidos solo por el Padre. Lo que estaba sugiriendo era la posibilidad de que ciertos eventos proféticos específicos pudieran tener marcadores temporales discernibles y que el año 2025 podría representar un punto de inflexión significativo basado en la convergencia de múltiples factores: el calendario hebreo, las festividades bíblicas, los ciclos astronómicos y la profecía escritural. Horn argumentaba que aunque no podemos conocer la fecha exacta del retorno de Cristo, se nos ordena discernir los tiempos y las sazones, estar alertas y vigilantes, reconociendo las señales cuando aparecen. Lo fascinante es que Horn no fue el único en notar esta conexión. Después de la publicación de su libro, otros investigadores proféticos como Derek Gilbert y Josh Peck comenzaron a examinar independientemente la misma línea temporal y llegaron a conclusiones similares. En entrevistas con programas como Skywatch TV y Prophecy Watchers, estos estudiosos discutieron abiertamente la posibilidad de que octubre de 2025 pudiera marcar el inicio de la última semana de Daniel. El presentador Mondo González de Prophecy Watchers recientemente recordó estas predicciones de Horn, notando que ahora estamos en el año exacto que Horn identificó, y la fecha se acerca rápidamente. Lo que hace solo unos años parecía una teoría distante y especulativa, ahora está a punto de ser puesta a prueba por la realidad del calendario. Sé que muchos están pensando en este momento, pero la NASA dice que Apophis no impactará la Tierra, que pasará de largo sin problemas. Y eso es cierto según los cálculos actuales. Pero aquí hay varios puntos importantes a considerar. Primero, los cálculos orbitales de asteroides son notoriamente difíciles y están sujetos a revisión constante a medida que se obtienen más datos de observación. La probabilidad de impacto de Apophis ha cambiado dramáticamente múltiples veces desde su descubrimiento. Segundo, existe el fenómeno del keyhole gravitacional, donde si el asteroide pasa por un corredor específico muy estrecho, la gravedad terrestre podría alterar suficientemente su órbita para establecer un impacto en un encuentro futuro. Tercero, y quizás más importante desde una perspectiva profética, Dios es soberano sobre las leyes de la física y la mecánica celestial. Si Él ha decretado que este asteroide cumplirá la profecía de Ajenjo, entonces ningún cálculo humano puede predecir con certeza absoluta lo que Dios puede ordenar que suceda. Ahora, aquí está lo que necesito que entiendas profundamente. Si has llegado hasta este punto del video, no es por accidente. Dios te ha guiado aquí en este momento específico porque tiene algo que decirte.
No importa si crees completamente en la teoría de Thomas Horn o si tienes dudas, lo que importa es que tu corazón esté abierto a discernir los tiempos. Estamos viviendo en días extraordinarios, días que nuestros antepasados en la fe anhelaban ver pero nunca presenciaron. Y tú estás aquí ahora, en este momento crucial de la historia. Eso no es casualidad, es providencia divina. Quiero que hagas algo por mí, algo simple pero poderoso. Ve a los comentarios ahora mismo y escribe una sola palabra. Maranata significa ven, Señor Jesús. Deja esa palabra como una declaración de fe, como un testimonio de que estás despierto, vigilante, esperando. Y si tienes una situación en tu vida que necesita oración en estos días críticos, compártela también. Formaremos una cadena de intercesión, creyentes de todas partes del mundo orando juntos mientras nos acercamos a esta fecha profética. No estás solo en esto. Somos un cuerpo, una familia, unidos en Cristo mientras observamos los cielos y esperamos su venida. El viernes 13 de abril de 2029 será una fecha que quedará grabada en la historia humana, independientemente de si el asteroide Apophis impacta la Tierra o simplemente pasa cerca de ella. Para ese día, la humanidad presenciará un evento astronómico que no tiene precedentes en la era moderna. Un objeto del tamaño de un rascacielos pasando más cerca de nuestro planeta que muchos de nuestros propios satélites artificiales. Será visible a simple vista desde Europa, África y Asia, apareciendo como un punto brillante de luz moviéndose rápidamente a través del cielo nocturno. Millones de personas mirarán hacia arriba simultáneamente, algunos con asombro científico, otros con temor apocalíptico, y muchos preguntándose si están presenciando el cumplimiento de antiguas profecías. Apophis fue descubierto el 19 de junio de 2004 por un equipo de astrónomos liderado por Roy Tucker, David Tholen y Fabrizio Bernardi en el Observatorio Nacional Kitt Peak en Arizona. En ese momento no tenía nombre oficial, solo una designación técnica, 2004 MN4. Pero cuando los científicos comenzaron a calcular su órbita y se dieron cuenta de la posible amenaza que representaba, decidieron que necesitaba un nombre apropiado. Eligieron Apophis, el nombre griego del antiguo dios egipcio Apep, una deidad del caos y la oscuridad representada como una serpiente gigante que cada noche intentaba devorar a Ra, el dios Sol, impidiendo que amaneciera un nuevo día. Esta elección del nombre no fue arbitraria ni accidental. Los astrónomos eligieron Apophis específicamente porque en sus cálculos iniciales, este asteroide tenía una probabilidad del 2.7% de impactar la Tierra en 2029, lo que en términos astronómicos es una probabilidad extremadamente alta y alarmante. Para poner en perspectiva qué tan inusual era esta probabilidad, la mayoría de los asteroides cercanos a la Tierra tienen probabilidades de impacto de menos de 1 en 1.000.000, una probabilidad de 1 en 37, que es lo que representaba el 2.7%, era suficiente para colocar a Apophis en el nivel 4 de la escala de peligro de impacto de Torino, la escala que los científicos usan para comunicar el riesgo de objetos cercanos a la Tierra. Ningún asteroide antes ni después ha alcanzado un nivel tan alto en esa escala. Por un breve periodo después de su descubrimiento, Apophis fue considerado oficialmente el objeto más peligroso jamás rastreado en la historia de la astronomía moderna. Los titulares de noticias en todo el mundo proclamaron la posibilidad de un impacto catastrófico, y los científicos convocaron reuniones de emergencia para discutir posibles estrategias de mitigación. Observaciones posteriores refinaron los cálculos orbitales, y para 2006, los astrónomos habían descartado la posibilidad de impacto en 2029. Sin embargo, identificaron algo potencialmente más preocupante: la presencia de lo que llaman keyholes gravitacionales. Un keyhole es una región extremadamente pequeña del espacio, a veces de solo 600 metros de ancho, a través de la cual si un asteroide pasa, la gravedad de la Tierra alterará su órbita de tal manera que establecerá una trayectoria de colisión en un encuentro futuro. Para Apophis, los científicos identificaron keyholes que,
Si el asteroide los atravesaba durante su paso de 2029, podrían establecer impactos en 2036 o 2067. Aunque las probabilidades de pasar exactamente por uno de estos keyholes son bajas, no son cero, y esa incertidumbre residual es lo que mantiene a Apophis en las listas de vigilancia de todas las agencias espaciales del mundo. Actualmente, la NASA afirma públicamente que Apophis no representa ninguna amenaza de impacto durante al menos los próximos 100 años. Observaciones realizadas con el radar del Observatorio de Arecibo antes de su colapso y más recientemente con el radar Goldstone de la NASA han permitido refinar la órbita de Apophis con una precisión extraordinaria. Los científicos ahora pueden predecir dónde estará el asteroide con una exactitud de solo unos pocos kilómetros, incluso décadas en el futuro. Según estos cálculos refinados, Apophis pasará a 31.900 kilómetros de la superficie terrestre el 13 de abril de 2029, lo suficientemente cerca como para pasar por debajo de la órbita de los satélites geoestacionarios, que están a 35.786 kilómetros de altitud, pero no lo suficientemente cerca como para impactar. Sin embargo, desde una perspectiva profética, debemos hacer una pregunta diferente. No si los cálculos humanos actuales predicen un impacto, sino si Dios ha decretado en su soberanía que este objeto cumplirá la profecía de Ajenjo. La Biblia está llena de ejemplos donde Dios usa fenómenos naturales para ejecutar sus juicios. El diluvio de Noé fue agua, un fenómeno natural pero divinamente ordenado. Las plagas de Egipto involucraron ranas, moscas, langostas, todos elementos naturales, pero sobrenaturalmente dirigidos. El fuego que cayó sobre Sodoma y Gomorra podría haber sido un evento geológico natural, pero fue precisamente cronometrado y dirigido por la mano de Dios. Del mismo modo, un asteroide es un objeto natural gobernado por las leyes de la física y la gravedad, pero esas mismas leyes fueron establecidas por Dios y permanecen bajo su control absoluto. Las características físicas de Apophis coinciden inquietantemente con la descripción de Ajenjo en Apocalipsis. Juan describe una gran estrella ardiendo como una antorcha, cayendo del cielo. Cuando un asteroide entra en la atmósfera terrestre a velocidades que superan los 20 kilómetros por segundo, la fricción con el aire genera temperaturas de miles de grados, haciendo que el objeto literalmente arda y brille intensamente, exactamente como una antorcha gigante cayendo del cielo. La descripción de Juan, hace 2000 años, mucho antes de que la humanidad entendiera la física de los impactos de asteroides, es sorprendentemente precisa para describir exactamente ese fenómeno. Apophis, con sus 370 metros de diámetro, califica definitivamente como una gran estrella, en términos de tamaño visible desde la Tierra. La profecía dice específicamente que Ajenjo cae sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Esto sugiere que el impacto no sería directamente en un océano profundo, sino posiblemente en una región costera, en un mar interior, o en una zona donde los sistemas fluviales principales tienen su origen. Si imaginamos un impacto de Apophis en una región como el mar Mediterráneo, que está conectado con múltiples sistemas fluviales importantes de Europa, África y Medio Oriente, o en el Golfo Pérsico que alimenta sistemas de agua dulce en toda esa región, los efectos se extenderían exactamente como describe la profecía: envenenamiento de ríos y fuentes que surten agua potable a millones de personas. El impacto vaporizaría instantáneamente billones de litros de agua, lanzando material tóxico a la atmósfera que luego caería como lluvia ácida y venenosa sobre vastas regiones, contaminando ríos, lagos y acuíferos subterráneos. La NASA y la Agencia Espacial Europea están tomando el encuentro de 2029 muy en serio, no porque crean que habrá un impacto, sino porque representa una oportunidad científica sin precedentes. La ESA está lanzando una misión llamada Ramses en 2028, que llegará a Apophis en febrero de 2029, antes de su encuentro cercano con la Tierra.
Esta nave espacial observará cómo las fuerzas gravitacionales de nuestro planeta afectan al asteroide, buscando cambios en su rotación, posibles deslizamientos de tierra en su superficie y cualquier alteración en su órbita. La NASA también planea misiones de observación, reconociendo que este evento proporcionará datos invaluables para futuros esfuerzos de defensa planetaria. Lo irónico es que toda esta preparación científica para defender la Tierra podría ser completamente inútil si Dios ha ordenado que este evento ocurra como cumplimiento profético. El hecho de que el encuentro cercano ocurra específicamente en Viernes 13 añade otra capa de simbolismo inquietante. En muchas culturas, Viernes 13 es considerado un día de mala suerte, asociado con desgracia y calamidad. Aunque esta superstición no tiene base bíblica, el hecho de que un asteroide llamado Apophis, el dios del caos, pase peligrosamente cerca de la Tierra en un Viernes 13, parece casi como si el universo mismo estuviera enviando una señal simbólica. Desde una perspectiva cristiana, no creemos en la suerte ni en supersticiones, pero sí creemos en la providencia divina y en que Dios orquesta eventos con precisión de tiempo perfecta para transmitir mensajes específicos a la humanidad. Para entender la conexión entre Apophis y la profecía bíblica, debemos analizar Apocalipsis capítulo 8, versículos 10 y 11, donde se describe el tercer juicio de trompeta. Este pasaje ha intrigado a estudiosos durante casi 2000 años. El texto dice: el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. La frase «cayó del cielo una gran estrella» es fundamental. En lenguaje bíblico, estrella puede referirse a varios objetos celestiales, pero aquí el contexto indica claramente un objeto físico que cae a la Tierra. La descripción, ardiendo como una antorcha, es exactamente cómo aparecería un asteroide entrando en la atmósfera terrestre. La fricción atmosférica genera temperaturas superiores a 5000 grados, haciendo que el objeto brille intensamente como una antorcha gigante cayendo del cielo. La palabra griega para estrella es aster, de donde proviene nuestro término asteroide. Juan usó la palabra exacta que siglos después se convertiría en el término técnico para estos objetos rocosos espaciales. El texto especifica que la estrella cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Esto indica que el impacto no sería en medio de un océano profundo, sino en una ubicación donde afectaría directamente los sistemas de agua dulce. Las fuentes de las aguas se refieren a manantiales, acuíferos y orígenes de ríos donde el agua dulce surge. Un impacto en regiones como el Mediterráneo oriental o cerca de sistemas fluviales importantes enviaría ondas sísmicas, tsunamis y material vaporizado que contaminaría estas fuentes de agua dulce en miles de kilómetros. Lo extraordinario es que la profecía da un nombre específico a esta estrella, ajenjo. En griego es absintos, una planta extremadamente amarga y tóxica. En el Antiguo Testamento, el ajenjo aparece repetidamente como símbolo de juicio y amargura. Deuteronomio advierte contra raíces que producen veneno y ajenjo. Jeremías dice que Dios hará al pueblo comer ajenjo y beber agua envenenada. Lamentaciones usa ajenjo como símbolo del sufrimiento extremo bajo juicio divino. Cuando Apocalipsis nombra esta estrella como ajenjo, invoca todas estas asociaciones bíblicas de juicio, amargura, envenenamiento y consecuencias devastadoras. La conexión entre absintos y Apophis va más allá de lo fonético. Ambos nombres están asociados con destrucción y caos. Apophis, el dios egipcio, era la personificación del mal y la oscuridad, enemigo perpetuo del orden cósmico. Cada noche intentaba devorar al sol, amenaza siempre acechante lista para destruir el orden. Esta imagen es sorprendentemente similar al dragón en Apocalipsis 12, la serpiente antigua llamada Diablo, y Satanás que busca devorar y destruir. El efecto específico de ajenjo es crucial. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo.
y muchos hombres murieron porque se hicieron amargas. No dice que el agua desapareció, sino que se volvió amarga y venenosa. Un impacto de asteroide produciría exactamente este efecto. Vaporizaría rocas con minerales tóxicos como arsénico, plomo, mercurio y compuestos de azufre. Este material sería lanzado a la atmósfera y caería como precipitación tóxica, envenenando ríos, lagos y acuíferos. El agua seguiría estando allí, pero no sería potable, exactamente como describe la profecía. Los científicos que modelan impactos de asteroides calculan que un objeto del tamaño de Apophis generaría tsunamis con olas de cientos de metros, terremotos de magnitud 8 o 9, incendios masivos en cientos de kilómetros, y material tóxico en la atmósfera que bloquearía la luz solar durante semanas. Críticamente para la profecía de Ajenjo, el polvo tóxico y los aerosoles químicos contaminarían los sistemas de agua en todo un continente, haciéndolos amargos y mortales. Si Juan hubiera querido describir un impacto de asteroide hace 2000 años, sin vocabulario científico moderno, ¿cómo lo habría hecho? Exactamente como lo hizo: una gran estrella ardiendo como antorcha cayendo del cielo, impactando sistemas de agua, envenenándolos, causando muerte masiva. Su descripción del siglo I coincide perfectamente con lo que los científicos del siglo XXI ahora comprenden que sucedería en tal evento. La precisión matemática en la profecía bíblica es extraordinariamente convincente. Cuando los números encajan con exactitud perfecta, cuando las fechas se alinean al día, incluso los escépticos deben considerar que algo más grande está en juego. El cálculo que conecta el 13 de octubre de 2025 con el 13 de abril de 2029 no es aproximación ni ajuste forzado. Es matemática simple e irrefutable. Desde el 13 de octubre de 2025 hasta el 13 de abril de 2029 hay exactamente 3 años y 6 meses, y este período específico de 3 años y medio es uno de los más significativos en toda la profecía bíblica. El período de 3 años y medio aparece repetidamente en las escrituras proféticas bajo diferentes expresiones, siempre refiriéndose al mismo lapso. Daniel capítulo 7, versículo 25, describe el poder del anticristo: un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Los eruditos interpretan esto universalmente como 3 años y medio. Un tiempo es un año, tiempos son 2 años, la mitad de un tiempo es medio año. Daniel capítulo 9, versículo 27, habla de la última semana profética de 7 años. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. La mitad de 7 años es 3 años y medio. Apocalipsis confirma este periodo en múltiples formas. Apocalipsis 11 versículo 2 dice que los gentiles hollarán el templo 42 meses. 42 meses son 3 años y medio. Apocalipsis 11 versículo 3 describe a los 2 testigos profetizando 1260 días, exactamente 3 años y medio, usando el calendario profético de 360 días por año. Apocalipsis 12, versículo 6, habla de la mujer sustentada, 1260 días. Apocalipsis 13, versículo 5 da a la bestia autoridad por 42 meses. Todas estas referencias describen el mismo periodo, 3 años y medio, la mitad de los 7 años finales. Este periodo divide fundamentalmente la gran tribulación. Los 7 años no son homogéneos, sino 2 mitades distintas. La primera mitad es un tiempo de relativa paz engañosa bajo el anticristo, quien surgirá como líder carismático, ofreciendo soluciones globales, confirmando paz con Israel, siendo aclamado como salvador político. Pero en el punto medio exacto, todo cambia dramáticamente. El anticristo rompe el pacto, se exalta como Dios, establece la abominación desoladora en el templo y comienza persecución feroz. La segunda mitad es llamada específicamente la Gran Tribulación, en Mateo 24, un tiempo de angustia sin precedentes. Los juicios de las trompetas en Apocalipsis, incluyendo el juicio de Ajenjo, ocurren durante esta segunda mitad.
Los juicios de sellos probablemente en la primera mitad, seguidos por trompetas al inicio de la segunda mitad. Luego, las copas al final. Si el tercer juicio de trompeta, ajenjo, ocurre al principio de la segunda mitad, colocarlo en abril de 2029 significa que los 7 años comenzarían 3 años y medio antes, octubre de 2025. Específicamente el 13 de octubre, Hoshana Rabbah, el día del sello final del juicio en el calendario hebreo. Consideremos todas las variables que coinciden. Primero, un asteroide descubierto en 2004 tiene encuentro cercano programado para 2029. Segundo, ese asteroide se llama Apophis, similar a Absintos griego para ajenjo. Tercero, la fecha exacta es 13 de abril de 2029. Cuarto, 3 años y 6 meses antes es 13 de octubre de 2025. Quinto, esa fecha es Hoshana Rabbah, festividad de juicio final. Sexto, 3 años y medio es exactamente el período profético para la mitad de la tribulación. ¿Cuántas coincidencias antes de ser diseño intencional? La convergencia incluye capas adicionales. Estamos en tiempos donde las señales proféticas se multiplican. Israel restaurado como nación, Jerusalén bajo control judío, templo preparándose para reconstrucción, alianzas proféticas formándose en Medio Oriente, tecnología permitiendo la marca de la bestia, evangelio predicado a todas las naciones mediante Internet. Todo está alineándose simultáneamente por primera vez en la historia. Hoshana Rabbah no es una festividad menor u oscura en el calendario hebreo. Es el clímax de todo el período de juicio que comienza con Rosh Hashanah y culmina en este séptimo día de Sukkot. Para comprender su significado profético completo, debemos entender la secuencia de las fiestas de otoño y cómo se relacionan con el juicio divino. Rosh Hashanah, que cae el 1 y 2 de Tishrei, es llamado Yom Teruah, el día del toque de trompeta. Es el día cuando, según la tradición judía, Dios abre los libros celestiales y comienza a juzgar a toda la humanidad. Durante los 10 días siguientes, conocidos como los días de temor, cada persona es evaluada y su destino para el año venidero es considerado. Yom Kippur, el día de expiación, que cae el 10 de Tishrei, es cuando esos libros son sellados. Es el día más santo del año judío, un día de ayuno completo, arrepentimiento profundo y súplica por misericordia. La tradición enseña que en Yom Kippur, Dios sella el destino de cada persona, quién vivirá y quién morirá, quién prosperará y quién sufrirá. Pero existe un detalle crucial que muchos desconocen. El sello de Yom Kippur no es absolutamente final. Hay un periodo de gracia adicional de 5 días durante los cuales el destino aún puede ser alterado mediante oración ferviente, arrepentimiento genuino y actos de caridad. Ese periodo de gracia culmina en Hoshana Rabbah, el séptimo día de Sukkot, el 21 de Tishrei. Es en este día cuando el sello final, irrevocable e inapelable, es colocado sobre el destino de cada persona. Los rabinos antiguos desarrollaron una expresión para describir esto. El veredicto es dado en Rosh Hashanah, confirmado en Yom Kippur y sellado finalmente en Hoshana Rabbah. Después de Hoshana Rabbah, no hay más oportunidad de cambiar lo decretado. El juicio está completamente finalizado. Las ceremonias de Hoshana Rabbah reflejan la solemnidad de este momento final. Durante los primeros 6 días de Sukkot, la congregación rodea el altar una vez cada día mientras sostienen las 4 especies, cantando oraciones llamadas Hoshanot, súplicas por salvación. Pero en Hoshana Rabbah, el séptimo día, todo se intensifica dramáticamente. La congregación rodea el altar no una vez sino 7 veces completas, en un ritual llamado Hakafot. Gritan las palabras Hoshana con toda su fuerza, suplicando misericordia divina en este momento final, antes de que el juicio sea sellado irrevocablemente. Además, en Hoshana Rabbah se realiza una ceremonia única que no ocurre en ningún otro día del año, el ritual de las ramas de sauce llamado Arabot. Cada persona toma un manojo de 5 ramas de sauce
y las golpea contra el suelo 5 veces, mientras recita oraciones específicas. Las hojas caen de las ramas, simbolizando cómo los pecados caen y son perdonados, pero también cómo los destinos caen y son determinados. Es un momento de temor reverente, mezclado con esperanza de misericordia de último momento. La tradición judía contiene otra creencia significativa sobre Hoshana Rabbah. Es el día cuando los decretos escritos en los libros celestiales son finalmente entregados a los ángeles ejecutores para su cumplimiento. En otras palabras, no solo se determina el destino en este día, sino que las órdenes son dadas para que ese destino se manifieste en el mundo físico. Es el momento cuando lo decretado en los cielos comienza su proceso de materialización en la tierra. Si el 13 de octubre de 2025, Hoshana Rabbah, marca verdaderamente el inicio de los 7 años finales de tribulación, la sincronización es proféticamente perfecta. Sería el día cuando el juicio final de Dios sobre esta era es sellado, y las órdenes son dadas para que comience la manifestación de ese juicio. Sería el momento cuando termina la era de gracia de la Iglesia y comienza el tiempo de la ira de Jacob, el período cuando Dios trata específicamente con Israel y juzga a las naciones. El simbolismo de comenzar la tribulación en Hoshana Rabbah es extraordinariamente apropiado. La tribulación misma es descrita en las Escrituras como un tiempo de juicio divino sobre la tierra. Es cuando Dios finalmente dice «suficiente» a la rebelión humana y ejecuta juicio sobre un mundo que ha rechazado repetidamente su misericordia. Comenzar este período precisamente en el día del calendario hebreo, que representa el sello final del juicio, sería consistente con el patrón de Dios, de cumplir profecías en sus tiempos señalados. Las fiestas bíblicas han servido históricamente como sombras proféticas de eventos de redención. Jesús murió en Pascua, el día exacto cuando el Cordero Pascual era sacrificado. Resucitó en la fiesta de las primicias, el día cuando los primeros frutos de la cosecha eran presentados en el templo. El Espíritu Santo descendió en Pentecostés, exactamente 50 días después de las primicias. Las fiestas de primavera se cumplieron en la primera venida de Cristo. Tiene sentido profético que las fiestas de otoño se cumplan en eventos relacionados con su segunda venida, y que la tribulación pudiera comenzar en una de estas fiestas de otoño, específicamente en Hoshana Rabbah. Ahora quiero compartir algo desde mi corazón. Si has llegado hasta aquí en este video, veo algo especial en ti. No estás aquí por casualidad. Dios te trajo a este momento porque tiene un propósito para tu vida en estos tiempos finales. Tal vez te sientes pequeño, insignificante, como si no tuvieras nada que ofrecer. Pero déjame decirte algo. Dios usa a los que el mundo considera débiles para confundir a los fuertes. En estos días que vienen, necesitaremos a cada creyente despierto, alerta, compartiendo la verdad. Quiero pedirte algo simple pero poderoso. Comparte este video con alguien que amas. No lo hagas por mí, hazlo por ellos, porque hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta verdad urgente. Y déjame tu comentario. Cuéntame qué ciudad, qué país estás viendo desde. Dime cómo este mensaje está tocando tu corazón, porque cuando leo esos comentarios, oro por cada uno de ustedes por nombre, por ciudad, por situación. Somos una familia global en Cristo, y en estos días finales necesitamos mantenernos unidos, orando los unos por los otros, fortaleciéndonos mutuamente en la fe. Tu comentario no es solo texto en una pantalla, es una conexión espiritual, un punto de intercesión. Así que por favor, toma 30 segundos ahora mismo y comparte qué está pasando en tu corazón. Vivimos en un momento único de la historia humana, donde múltiples líneas proféticas convergen simultáneamente por primera vez desde que las profecías fueron escritas. No estamos hablando de una o dos señales aisladas que podrían interpretarse de múltiples maneras. Estamos hablando de decenas de elementos proféticos distintos alineándose al mismo tiempo, creando un patrón que es estadísticamente imposible de atribuir a mera coincidencia. La convergencia entre el calendario hebreo, las festividades bíblicas
los ciclos astronómicos y las advertencias proféticas modernas forma un tapiz tan intrincado y preciso que desafía toda explicación natural. Comencemos con el elemento astronómico. Apophis no es el único objeto celestial significativo en nuestro horizonte temporal. Durante los próximos años, experimentaremos una serie de eclipses, lunas de sangre y alineaciones planetarias que han capturado la atención de observadores proféticos. Las tétradas de lunas de sangre, que cayeron en festividades judías en años recientes, fueron eventos extraordinariamente raros que históricamente han precedido eventos significativos para Israel. Estamos en un período de actividad solar aumentada que afecta el clima espacial y la magnetosfera terrestre. Los científicos han notado anomalías en el campo magnético de la Tierra que algunos teorizan podrían estar relacionadas con cambios más profundos en nuestro sistema solar. Luego está el elemento geopolítico. Las alianzas proféticas descritas en Ezequiel 38 y 39 están formándose ante nuestros ojos. Rusia, Irán y Turquía, las naciones identificadas como Gog, Persia y Togarma, están ahora en alianza militar activa por primera vez en la historia, exactamente como la profecía predijo. Israel está rodeado por enemigos jurados que públicamente declaran su intención de destruir al Estado judío, preparando el escenario para las guerras del tiempo del fin. Los acuerdos de Abraham y la normalización de relaciones entre Israel y naciones árabes están creando las condiciones para el pacto de paz que el anticristo confirmará según Daniel 9. El elemento tecnológico es igualmente significativo. Por primera vez en la historia humana, la tecnología existe para implementar la marca de la bestia descrita en Apocalipsis 13. Los sistemas de identificación biométrica, los implantes de microchip, las monedas digitales de Banco Central, los sistemas de crédito social, todo está siendo implementado o probado en varias naciones. La capacidad de controlar quién puede comprar o vender mediante identificación digital ya no es ciencia ficción, sino realidad emergente. La inteligencia artificial está alcanzando niveles donde podría dar vida a una imagen de la bestia, como describe Apocalipsis 13, versículo 15. El elemento espiritual muestra una apostasía acelerada en la Iglesia occidental. Denominaciones que una vez sostuvieron firmemente la palabra de Dios, ahora la están abandonando, abrazando teologías progresistas que niegan verdades fundamentales del cristianismo. La persecución de cristianos globalmente ha alcanzado niveles récord, con más mártires en el siglo XX y XXI que en todos los siglos anteriores combinados. Simultáneamente, hay un despertar espiritual en partes del mundo, especialmente en Asia y África, con millones llegando a Cristo, cumpliendo Mateo 24 versículo 14, sobre el Evangelio, siendo predicado a todas las naciones. El elemento israelí es quizás el más claro. Israel fue restaurado como nación en 1948, después de casi 2000 años de dispersión. Un milagro profético sin precedentes. Jerusalén fue reunificada bajo control israelí en 1967. El hebreo, un idioma muerto durante milenios, fue revivido y es ahora la lengua cotidiana de millones. Los judíos están regresando a Israel desde los 4 rincones de la tierra. Más significativamente, los preparativos para el tercer templo están avanzando, con el Instituto del Templo en Jerusalén recreando todos los utensilios y vestimentas necesarios para el servicio del templo, entrenando sacerdotes levitas e incluso criando vacas rojas para el ritual de purificación. Todos estos elementos por sí solos serían significativos, pero lo extraordinario es que están ocurriendo simultáneamente. Es como si Dios hubiera establecido un reloj profético con múltiples manecillas, cada una moviéndose independientemente pero todas apuntando ahora hacia la misma hora. La probabilidad de que todas estas señales distintas e independientes converjan por accidente es astronómicamente pequeña. Es como si el universo mismo estuviera gritando que algo monumentalmente importante está a punto de suceder. Y en medio de toda esta convergencia múltiple,
tenemos la alineación específica de Hoshana Rabbah 2025 y Apophis 2029, conectados por el período profético exacto de 3 años y medio. No es solo que las señales generales estén ocurriendo, sino que fechas específicas, calculables, verificables, están alineándose con precisión matemática. Esto eleva la convergencia de lo general y vago a lo específico y testable. Dentro de días, sabremos si octubre de 2025 marca verdaderamente un punto de inflexión profético. Algunos argumentarán que cada generación ha creído estar en el fin de los tiempos y todas han estado equivocadas hasta ahora. Esto es cierto, pero también irrelevante para la evaluación actual. El hecho de que generaciones previas malinterpretaran las señales no significa que las señales actuales sean igualmente inválidas. La lógica básica nos dice que eventualmente una generación estará correcta, será la generación del fin, y esa generación verá la convergencia de todas las señales simultáneamente. La pregunta no es si alguna generación lo verá, sino si nosotros somos esa generación. Y la evidencia sugiere fuertemente que podríamos serlo. Jesús reprendió a los fariseos en Mateo 16 por no poder discernir las señales de los tiempos. Dijeron: «Sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos». En otras palabras, podían predecir el clima observando las nubes, pero no podían reconocer los eventos proféticos desarrollándose ante sus ojos. El peligro para nosotros hoy no es que veamos señales donde no existen, sino que nos hayamos vuelto tan cínicos, tan adormecidos por la normalidad, que no reconozcamos las señales cuando finalmente aparecen. La convergencia que estamos presenciando no es vaga ni subjetiva, es específica, medible, verificable. El 13 de octubre de 2025 está marcado en el calendario. Apophis está en una trayectoria calculada para el 13 de abril de 2029. El periodo entre ellos es exactamente 3 años y medio. Israel existe como nación. Jerusalén está bajo control judío. La tecnología para la marca de la bestia existe. Las alianzas proféticas están formadas. El Evangelio ha sido predicado a todas las naciones mediante Internet y traducción bíblica. Cada elemento profético mayor está en su lugar por primera vez en 2000 años. Y todo está convergiendo hacia esta ventana temporal específica que comienza en días. Esta no es especulación salvaje, es observación sobria de hechos verificables alineándose con profecía específica. La pregunta que cada creyente debe hacerse es: ¿estoy preparado espiritualmente para lo que podría venir? ¿He compartido el Evangelio con mis seres queridos? ¿Estoy viviendo con la urgencia y la vigilancia que estos tiempos demandan? Porque si esta convergencia significa lo que parece significar, el tiempo de preparación es ahora, no después de que los eventos comiencen a desarrollarse. Si has llegado hasta este punto del video, quiero que sepas que no fue por casualidad, sino por diseño divino. Dios te trajo hasta aquí, porque tiene algo profundo que decirte en este momento crucial de la historia. Lo que acabas de escuchar no es simplemente información profética, es un llamado urgente del corazón de Dios para que despiertes espiritualmente y te prepares para lo que está por venir. Ahora necesito que hagas algo muy importante para mí. Ve a los comentarios ahora mismo y escribe exactamente estas palabras: sentí la voz de Dios en este video. No lo hagas solo como un comentario más. Hazlo como una declaración de fe, como un testimonio público de que tu corazón fue tocado por esta verdad. Y después de escribir esas palabras, comparte cómo específicamente este mensaje habló a tu situación personal. Cuéntame qué ciudad o país estás viendo desde. ¿Cuál fue la parte que más impactó tu alma? ¿Qué decisiones vas a tomar ahora después de escuchar esta advertencia profética? Porque cada comentario que dejas no es solo texto en una pantalla, es un punto de conexión espiritual entre nosotros. Es una oportunidad para que yo ore específicamente por ti, por tu familia, por tu preparación para estos tiempos finales. Si este video removió algo dentro de tu espíritu, si sentiste ese toque del Espíritu Santo confirmando en tu corazón que estas cosas son verdad,
entonces necesito que hagas 3 cosas más absolutamente esenciales. Primero, presiona el botón de suscripción ahora mismo y activa la campanita de notificaciones. No lo hagas por mí, sino por tu propia alma, porque en los días y semanas que vienen, voy a estar compartiendo información crítica que necesitas escuchar para estar preparado espiritualmente. Segundo, dale like a este video. Ese simple gesto ayuda a que esta advertencia urgente llegue a miles de personas más que necesitan escucharla desesperadamente. Piensa en ese familiar tuyo que todavía no conoce a Cristo, en ese amigo que vive dormido espiritualmente, en esa persona en tu vida que necesita despertar antes de que sea demasiado tarde. Tu like podría ser el instrumento que Dios use para que este mensaje llegue exactamente a quien más lo necesita en este momento. Y tercero, no cierres este video todavía. En la pantalla final verás el próximo video que Dios ha preparado para ti. Un mensaje que continúa esta revelación profética y te llevará aún más profundo en el entendimiento de los tiempos que vivimos. Ese próximo video podría tener exactamente la respuesta a la pregunta que está ardiendo en tu corazón, ahora mismo, después de todo lo que acabas de escuchar. Que el Señor Jesucristo te bendiga abundantemente, te guarde en estos días difíciles, te llene de su Espíritu Santo con poder y sabiduría, y te mantenga firme en la fe hasta su glorioso regreso. Maranata, ven Señor Jesús.